Buenos Vecinos. El programa de todos los buenos vecinos de Hispanoamérica y Buenos Hola, Aires. querida amiga, querido amigo, allí donde estés. Carlos Ferreira te saluda en esta anteúltima semana de noviembre y te da la bienvenida al comienzo de su programa del día miércoles 24 de noviembre. Hoy tenemos un invitado especial. Yo le voy a pedir a los amigos tertulianos que me ayuden a charlar con el amigo Pedro RUCB, quien es hoy el entrevistado de Buenos Vecinos. Es un ciudadano maya, un buen ciudadano, un buen vecino del mundo latinoamericano, profesor y creador de narrativas de vivencias mayas, así como de poemas en su lengua materna. Ha sido galardonado en numerosas oportunidades por su trabajo literario. Él es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal. Camina como hijo menor en las veredas de las comunidades mayas que protegen sus territorios del despojo desarrollista en la península de Yucatán. Y bueno, Pedro, te damos la bienvenida. Es un honor contarte entre los buenos vecinos planetarios del mundo que estamos trabajando para construir un mundo diferente y, bueno, muy interesante lo que supimos que ustedes decidieron frente a la realidad de vuestra vida diaria, de la alteración de el futuro para vuestros hijos y nietos, habéis decidido enfrentar este proyecto de desarrollo que incorpora un tren que ya también en el propio Parlamento de México hay fuertes vientos de declararlo un proyecto ecocida, pero vosotros habéis ido un poco más allá y le habéis enviado una carta durísima al presidente de México. ¿Nos puedes contar de qué se trata esa carta para que los compañeros y los oyentes de los 20 países que están en antena en Buenos Vecinos conozcan el objetivo de la misma? Adelante, Pedro. Y muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad de conversar en tu programa y compartir con tu auditorio pues nuestras preocupaciones aquí en la península de Yucatán en el marco de la construcción de un megaproyecto que se ha denominado el Tren Maya. El tema es que el gobierno federal ha decidido llevar a cabo este proyecto en la península de Yucatán y en otros estados como Tabasco y Chiapas, que consiste en un tren. Entonces, nosotros estamos preocupados porque desde el inicio este megaproyecto se planeó, se comenzó a ejecutar y se comenzó a desarrollar sin el consentimiento de los pueblos indígenas, sino más bien es un proyecto extraño, es un proyecto que nunca fue consensado, nunca fue discutido, nunca fue dialogado con los pueblos, y cuando comenzamos a mirar los impactos que este proyecto genera, nos dimos cuenta que es un proyecto que va destruyendo pues nuestro medio ambiente, nuestra selva, va poniendo en riesgo nuestra seguridad, va incrementando nuestra pobreza y va amenazando nuestra cultura y nuestra lengua que por milenios nosotros hemos cuidado, hemos conservado, en donde hemos tratado de vivir en comunidad, donde hemos tratado de vivir con formas cooperativas que nos permiten fraternalmente construir nuestras comunidades. Sin embargo, pues este proyecto que responde desde nuestro parecer a situaciones de ventaja para otros grupos que son los empresarios de este país y de otros países, pues está amenazando nuestra seguridad y nuestra forma de vivir. Por eso hemos enviado una carta, bueno, ya son dos cartas que
enviamos al presidente de la República con una preocupación enorme porque acaba de emitir un decreto en donde estos proyectos que él está encabezando los señala como de seguridad nacional. Espera, tú dices que un proyecto de desarrollo económico se le pone el aditamento de que a la vez es un proyecto de seguridad nacional. Sí, eso es lo que dice el decreto. Los proyectos de desarrollo que está encabezando son de seguridad nacional. ¿Y qué significa eso para la ciudadanía de México, para el bienestar de la comunidad maya allí en el Yucatán? Lo que significa este decreto para nosotros es una especie de autoritarismo con un horizonte de dictadura, porque con esta medida se cancela toda posibilidad que tenemos los pueblos indígenas de buscar el amparo de la justicia federal. Con esto se cancela la posibilidad de que nosotros busquemos una vía legal para cuestionar y para pues denunciar y evitar la consecución de estos proyectos, y debido a que se consideran de seguridad nacional no pueden ser evadidos, no pueden ser criticados, no pueden ser evitados, no pueden ser cortados, sino simplemente van a ser impuestos por ser de seguridad nacional. Entonces, esto nos hace pensar que es una violación a la Constitución. Nos parece que es una violación al Tratado Internacional del Convenio 169 de la OIT. Nos parece que esto cancela además nuestro derecho a informarnos. Aquí hay una cuestión sumamente importante que con esto de que sean de seguridad nacional se evita la transparencia, se evita la información. Ya no podremos saber cuánto se gasta, en qué se gasta, para qué se gasta, y el gobierno que ha dicho que va a combatir la corrupción, hoy estamos entendiendo que esta es la manera de combatirla, guardando toda la información para que no se sepa de qué corrupción hay detrás de cada uno de estos aspectos. Entonces, estamos muy tristes y enojados por estas medidas que hoy se está tomando en cuenta, y esto convierte en efectivo el despojo de nuestro territorio para la imposición de estos proyectos. Pedro, ¿y nos puedes decir de manera concreta cuáles son los contenidos de esa carta que le envían ustedes al presidente López Obrador, Pedro? Sí, nosotros en primer lugar estamos denunciando que sus secretarios, en este caso particular y puntual, el secretario de Turismo de apellido Torruco, este hombre en el marco de un evento que le llamaron el Tianguis del Turismo aquí en Mérida, Yucatán, nos señaló que somos un cártel, que somos el cártel de los ampareros, porque nos hemos amparado contra el Tren Maya, y pues esto, la verdad, nos parece grave, porque nos está como poniendo como blanco del crimen organizado, y la verdad nos llama mucho la atención que esté citando a los cárteles, porque si alguien se ha relacionado con los cárteles de una manera extraña, es justamente este gobierno que ha ido a Sinaloa a saludar a la mamá del Chapo Guzmán y ordenar que liberen al hijo del Chapo Guzmán cuando había sido aprehendido por el ejército. Entonces, que nos acusen a nosotros por ampararnos legalmente contra un proyecto como este, diciendo que somos un cártel, pues nos parece muy lamentable, y nos parece injusto
nos parece una agresión, nos parece que criminalizan nuestra lucha. Entonces, una primera cosa que hacemos es señalar Sí, esto. espera, ahí yo te quiero interrumpir. Es raro esto que López Obrador permita una carta de esta naturaleza en el momento en el cual México preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cuál es el análisis que haces tú que el país que tendría que tener el mayor de los cuidados para no estropear realmente una estructura como Naciones Unidas, que uno tiene que ser muy meticuloso, se lance a hacer esto? ¿Tú crees que es influencia del Consejo de Seguridad o es influencia de México sobre el Consejo de Seguridad? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cuál es tu análisis? Nuestro análisis al respecto es que es una situación de oportunismo de nuestro gobierno. Usa este espacio como un oportunismo porque justamente en este momento que México tiene la presidencia es cuando saca este decreto que es aplastante, que es apabullador, que es un decreto aplastador en contra de los pueblos indígenas. Entonces, lo que nosotros decimos es que en vez de aprovechar este espacio para humanizar, para proponer mejores formas de convivencia, de construir la paz, me parece que lo hace al revés. Usa este espacio para sus propios fines, para sus fines personales, y justamente con esta medida que toma, me parece que es una persona que cree que sus grandes proyectos son realmente los proyectos que van a solucionar los problemas del mundo, toda vez que en su discurso en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, algunos lo que dicen es que se equivoca de ventanilla y va a plantear sus proyectitos de Sembrando Vida en un Consejo de Seguridad donde se trabaja sobre la paz. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Pero aparte de eso, yo entiendo de que también en las últimas horas también ha habido hay una depleción de más de 1.500 policías militares en la zona de Yucatán en el marco de ese decreto de seguridad, entonces seguridad nacional. Entonces claramente hay una posición de respuesta represiva, claramente también, no solamente es el deseo. Y que lo haga el presidente del Consejo de Seguridad, creo que es grave, porque imagino que en el Consejo de Seguridad ampliado debe haber países que realmente tienen que contestar cómo el presidente puede generar una situación así en un país del cual realmente no hay antecedentes similares. No sé, bueno, yo aquí estamos hablando con el dirigente maya, Pedro, este problema tan importante para el futuro. Adelante, Pedro. La situación que tenemos aquí en la península de Yucatán cada vez se pone más grave con el tema de la migración y es uno de los nudos más complicados en los últimos tiempos. Esto ha generado obviamente una inseguridad nunca antes vista aquí en la península de Yucatán, pero también ha sido un pretexto, creemos nosotros, de militarizar esta zona. Tan es así que hoy la mayor cantidad de lo que se llama la Guardia Nacional la tenemos en esta frontera y bueno, lo paradójico del tema es que en tanto la cantidad de personas que están cuidando, que son parte de la Guardia Nacional, están aquí, pues el tema de la violencia, el tema de la inseguridad se ha disparado. Hay un pueblo, una comunidad, bueno, hoy conocido en todo el mundo, que se llama Tulum, que es un polo turístico, es el que ocupa el primer lugar en delincuencia en todo el país. Está una situación tan complicada. Todos los días hay matanzas, no digo muertos porque no son muertos, son matanzas. Aparecen gentes descuartizadas y bueno, gentes con tiros de gracia,
niños desaparecidos, mujeres violentadas, y cuando se revisa el origen, pues vemos que la policía es parte de todo esto. Entonces ya no sabemos en manos de quién estamos. Si el crimen organizado se compone al parecer de dos partes, de los no uniformados y de los uniformados. Aquí hay un problema grave. Entonces, la militarización de esta zona viene a generar mayor desconfianza entre nosotros y temor también, porque cuando el presidente le otorga cada día mayor capacidad al ejército para intervenir en actividades, hay 30 actividades públicas que no corresponden al ejército y que han sido para eso asignados. Y acaba de mandar una nueva iniciativa de ley el presidente de la República donde solicita que el secretario de la Defensa pueda hacer mayores actividades dentro del quehacer civil, como asumiendo hasta un papel político. Y bueno, acaba de salir para decir el secretario de Defensa que este proyecto político lo debemos aceptar y debemos unirnos en torno a ello. Esa declaración política del jefe militar sobre la preferencia de un partido político, de un proyecto político, pues nos parece bastante grave también. Entonces, cuando nos dicen que el ejército va a construir los dos últimos tramos del tren, pues la verdad es que nos preocupa mucho, pero que no solamente lo va a construir, sino también lo va a operar. Y no solamente lo va a operar, sino todas las ganancias del tren se van a ir para jubilar a todos los soldados. Entonces, esto nos tiene realmente preocupados porque sabemos que los militares, cuando ocupan un espacio, ya no lo sueltan. ¿Cómo regresar a los militares en sus cuarteles en un momento dado, cuando todo esto pues se les ha puesto muy fácil, abriéndoles una gran cantidad de puertas? Bueno, ustedes en Argentina lo saben muy bien, y entonces nos da mucho miedo que esto esté sucediendo en este país. Estamos hablando con el dirigente maya Pedro BC, que es un literato, un hombre de la poesía, un hombre que, como tú puedes escuchar, estás en cualquiera de los 25 países que tenemos en la antena de Buenos Vecinos. Es un hombre que quiere la paz, un hombre que quiere construir un mundo diferente, respetar, como lo hace la comunidad maya hace miles de años, la naturaleza, quiere vivir en armonía con la naturaleza. Sin embargo, el Tren Maya, un proyecto de desarrollo, es instalado y es vinculado a un proceso de seguridad nacional que, como dice el profesor Burkum, quizás tenga que ver con los temas de migración. Vamos a preguntarle a una mujer, a una dirigente maya, a una mexicana, a una mujer académica también, estudiosa de la cuestión política, que es Verónica Briceño. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Carlos Ferrari te saluda, un honor hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchos saludos y gracias por la invitación. Encantada de estar aquí compartiendo. Es un honor poder compartir este espacio con todos los presentes y con tu auditorio. No, para nosotros es un honor hablar, Verónica, contigo. Realmente estamos muy preocupados por esta cuestión del Tren Maya, el modelo de desarrollo económico, y ahora, cuando tenemos un país latinoamericano con un gobierno progresista que preside el Consejo de Seguridad, se instala un proyecto de seguridad nacional con militares en las calles, en los trenes, en la construcción. ¿Cuál es tu análisis, primero, como ciudadana, buena vecina del mundo, como mujer ante esta realidad que está viviendo tu país, tu comunidad? Bueno, es preocupante porque este proyecto, como ya comentó nuestro compañero Pedro Uc, no es un proyecto que ha sido nacido de acuerdo a las necesidades de todas las personas que están viviendo ahorita en la península de Yucatán, y tampoco, por supuesto, de los pueblos originarios, quienes se rigen por otros sistemas comunitarios en donde no son reconocidos oficialmente, ¿no? Desde hace menos de un año, distintos relatores especiales de la ONU que han sido, pues han estado siendo
llamados por organizaciones de la sociedad civil, que están, por supuesto, comprendidos por mujeres, por mexicanos y mexicanas, pero también por pueblos indígenas, ¿no? Haciendo un atento llamado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para que acate también las medidas que se han solicitado por estos relatores de la ONU, que han hecho recomendaciones y que han solicitado pues que se cumpla con las obligaciones bajo los convenios internacionales y estándares de los derechos humanos, con respecto a los derechos humanos que han sido señalados, ¿no? Y que por supuesto México forma parte dentro de estos acuerdos internacionales, ¿no? Lo más relevante y urgente pues es que se suspendan esas obras de la construcción del Tren Maya, porque pues han atropellado derechos fundamentales de los pueblos originarios, por supuesto, de los pueblos indígenas, pero pues también de todos los ciudadanos, quienes vemos que esto es un atropello a la ecología, a los derechos de las mujeres, que vemos y que tenemos la experiencia de otros lugares como Cancún, como Tulum, que nos acaba de comentar Pedro Hug, como Playa del Carmen, como muchos otros centros y puntos turísticos que acarrean, por supuesto, una serie de situaciones sociales complejas, violentas, y que como mujeres pues también tememos, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la urgente y relevante petición, que se suspenda la construcción del Tren Maya y que se realice pues una evaluación de impacto ambiental y social, pues que sea integral, que sea independiente, que se obtenga consentimiento de las estructuras representativas identificadas por las propias comunidades afectadas, que todo esto son parte de las cosas que se han solicitado por parte de muchas organizaciones y que ya se solicitaron, y que se cumpla pues estrictamente con todos los estándares internacionales en materia pues de derechos humanos y del marco del convenio 169 de la OIT, para que cumpla con las garantías de los derechos humanos antes de proseguir pues con la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, pues bueno, ese es un panorama lamentable que se teme y que son muchas organizaciones y muchas personas que vemos los impactos y los peligros que este proyecto impone hoy en nuestro país. Muchas gracias, Verónica. Yo le quiero preguntar a Pedro y a Verónica, en función de esto, ustedes ven vuestro país presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué pensáis vosotros como pueblos originarios de la ONU? ¿Cuál es tu visión, Pedro, de la ONU? ¿La ONU realmente se ha preocupado por la comunidad maya? ¿Ha tenido alguna participación más allá de la voz de los rapporteurs, como lo dice Verónica? ¿Cuál es la opinión del pueblo maya frente a esta organización? Adelante, Pedro. Sí, muchas gracias. Sí, nosotros lamentamos el papel contradictorio que miramos en la ONU, porque el ONU Habitat y la UNESCO están encabezando el despojo y la destrucción del pueblo maya aquí en la península de Yucatán. Entonces, cuando miramos por un lado que hay un convenio como el 169 de la OIT que manifiesta y asegura que los pueblos originarios tenemos ciertos derechos, y por otro lado miramos que quien lo violenta son las otras oficinas de las Naciones Unidas, pues la verdad nos causa una confusión y una decepción. Pero además, si de algo han presumido en estos espacios es de democracia, pero ¿cómo la democracia puede estar en 5 manos solamente? ¿Cómo la democracia puede ser ejercida de esa manera? Eso nos hace pensar en lo que pasó en la COP13, donde eligen a un grupo de ciudadanos para que ellos sean los que decidan por los demás. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando? Esto nos llama mucho la atención y nos genera confusión y desesperanza y también tristeza, porque creemos que en estas instancias es donde justamente, como mencionabas hace un momento, tiene que haber una directriz de construcción por la vida humana, por la convivencia humana, por la paz, pero
hemos visto que no ha sido así, y creo que los que hemos pagado más caro estas decisiones somos los que estamos muy abajo, muy en el fondo, que somos los pueblos indígenas. Estamos hablando con Pedro Becé, que es un dirigente del pueblo maya, proveniente de un país en el cual, quiero decirle, durante el mandato del actual presidente, en el sexenio, ya han sido asesinados más de 100 mexicanos luchadores por el planeta, por la ecología, por el bienestar y la relación del hombre con la naturaleza, la mujer con la naturaleza. Verónica, ¿cuál es tu visión de estas Naciones Unidas que bueno, nos damos cuenta nosotros de que todo el mundo creía que se lo elegía, que los ciudadanos del mundo elegían al secretario general, que era un altar a la democracia, pero vemos que solamente eligen 5 países al secretario general porque ellos se lo proponen en la Asamblea General, que está integrada por los gobiernos, de ciudadanos nada, no hay ciudadanos, no hay comunidades en la Asamblea General, y estamos en un momento autoritario del mundo. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo ves a Naciones Unidas? Bueno, es desesperanzador. Sin embargo, bueno, desde la experiencia que se ha vivido con estos proyectos de la actual administración, y que bueno, y muchos otros que también ya se vienen arrastrando y que se están combinando con este nuevo proyecto, se ha guardado la esperanza, ¿no? Se han enviado cartas a las Naciones Unidas y directamente a su representante actual, en donde hace algún tiempo hubo, se emitieron algunas recomendaciones en donde sí se observaba pues que se había faltado a una consulta, como lo indica el convenio 169 de la OIT. En este tenor, bueno, pues estaba guardando la esperanza en que las recomendaciones que se estaban haciendo al presidente de la República pudieran tener un eco y pudieran tener, por supuesto, un cobijo ante el llamado de muchas organizaciones y del pueblo maya. Lamentablemente estamos viendo que esto no está sucediendo y que entonces la ONU Habitat y los instrumentos pues, de las Naciones Unidas no están amparando ni están sirviendo para el establecimiento de un ordenamiento de paz que vele por los derechos de los pueblos y de las personas. Esto es desesperanzador y por supuesto que estamos esperando una respuesta ante la segunda carta que fue enviada y que esperamos que tenga un eco, porque esto definitivamente es una situación lamentable que bueno, que en este espacio esperamos que se haga eco y que muchos otros países también pues estén al tanto de lo que está ocurriendo y que por supuesto somos parte de un sistema que se sigue afectando en los países vecinos de Sudamérica también, ¿no? Es un tren que va a abarcar muchos otros espacios, no nada más la península de Yucatán en México. Muchas gracias, Verónica Briceño, allí desde también la comunidad maya en México. Pedro, la verdad es que quisiera yo dedicarme un minutito a este tema de la lucha de los pueblos originarios en nuestra región. Tiene más de 500 años de lucha, de que los pueblos originarios enfrentaron ese descubrimiento de América. Ustedes como pueblo son uno de los pueblos de mayor significancia para lo que significa la identidad de nuestra región. Y bueno, todos pensamos que las Naciones Unidas de alguna manera lo estaba representando a ustedes muy bien, porque si yo encontraba un ámbito en el cual de alguna institución del mundo que protegiese a los pueblos originarios, a la gente que defiende el planeta, ha sido Naciones Unidas. Sin embargo, yo veo que en este momento hay silencio. ¿Ustedes piensan que están bien representados en Naciones Unidas como pueblo originario? Ustedes han participado en la conferencia de Naciones Unidas, Pedro, como pueblo, han tenido apoyo a sus proyectos, han llegado proyectos de apoyarlo, como por ejemplo Naciones Unidas trabaja en Palestina o en los territorios de guerra. ¿Hay algún tipo
de experiencia, porque yo también participé en la Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban en el año 2001, en el cual salieron resoluciones muy claras de apoyo a los pueblos originarios, de reparación y compensación de los países que actuaron en ese proceso de destrucción de las comunidades. ¿Está presente Naciones Unidas, Pedro y Verónica, en vuestras actividades diarias en la comunidad maya? Bueno, la verdad es que lo que ha sucedido es el sentirnos pues marginados, abandonados, olvidados en este rincón y más por Naciones Unidas, aunque el PNUD o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tiene aquí una oficina, pero me parece que la forma en la que está trabajando es casi invisible en medio de esta situación de necesidades. Y justamente en esto quería hacer énfasis por la pregunta anterior de Raúl, que si habría la posibilidad de que los pueblos originarios nos uniéramos para defender nuestro territorio. Pues eso es la idea, es lo ideal. Sin embargo, creo que no solamente es un problema de voluntades. Hay un programa de contrainsurgencia que ha construido el gobierno federal a través de sus programas, de sus becas. Ahí está un programa que promueve mucho que le llama Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, y sus becas Benito Juárez. Todos estos programas están orientados a una cuestión electoral, no están respondiendo a la necesidad de la gente y por lo tanto están orientados a dividir y a fragmentar la vida de los ciudadanos y de las comunidades indígenas principalmente. Aquí hay una situación de oportunismo frente a las necesidades que se tienen en la mayoría de los pueblos, necesidades económicas, de salud, de educación, de vivienda, de empleo, y pues esta situación los aprovecha el gobierno para engrosar las filas de su partido, para atrapar a la gente como parte de carne de cañón en sus intereses partidarios, y entonces nos tiene fragmentado a todos aquí en este país. Pedro, ahí yo quiero aprovechar, te quiero adelantar, Pedro, de que es importante, y te hice la pregunta de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene un plan de acción que protege a los pueblos originarios. El plan de acción de Durban establece claramente la obligación de la institución, por encima del mandato de los gobiernos, de ayudar a los pueblos originarios a que se organicen. Hay financiamiento, hay que presentar proyectos, porque el plan de Durban, el plan de acción de Durban, está vigente porque ha sido adoptado por el Parlamento de México y ustedes tienen que utilizar las herramientas legales. Más hay un marco jurídico, que si el marco jurídico del Poder Judicial de México está metido debajo de ese plan de seguridad que se ha planteado desde el gobierno de México, ustedes pueden perfectamente instrumentar eso. Digo, yo creo que esto es muy importante, que sepamos que Naciones Unidas, cuando se creó, era la organización del conjunto del mundo, de los pueblos, de los ciudadanos, y tenemos que recuperar Naciones Unidas. No puede ser que 5 países sigan decidiendo, eligiendo un secretario general, eligiendo los dictámenes de esa institución. Por lo tanto, te invito en esta lucha que compartimos también, de que ustedes miren la necesidad de participar con claridad también en la lucha de Naciones Unidas, porque los ciudadanos tenemos que elegir el secretario general. No puede ser ya que en el mundo que vivimos realmente la democracia no esté presente en la organización que todos vemos como la organización máxima de la gobernanza. Pedro, ¿cómo ves esto? Y sobre todo esto que agrega Mario, de que sabemos de que el señor Guterres no tiene otro mandato, no puede realmente ser reelegido. Yo creo que esta es una oportunidad para que los ciudadanos del mundo empecemos a plantearnos en los años que quedan todavía una visión diferente de Naciones Unidas. Adelante, Pedro. Sí, yo estoy de acuerdo con
con ese planteamiento porque me parece que justamente como comentabas hace un momento, la persona y la organización que nace desde el 45 para esta tarea tan humana, tan importante, pues no puede quedarse en un espacio donde 5 manos toman las decisiones. Y bueno, las tareas de pacificación cada día son mayores y creo que esto invita a la participación, o más bien obliga a la participación del mundo, de todos los ciudadanos, y me parece que esto tendría que tomarse muy en serio en todas las capas de la sociedad. Definitivamente nosotros, los pueblos indígenas, si algo hemos peleado es la posibilidad de formar parte de estos espacios, es el de que no nos dejen en la periferia, sino que estemos también en todos los espacios donde se tiene que construir la vida, donde se tiene que construir la paz. Definitivamente nosotros estamos en ese horizonte. Muchísimas gracias, Pedro. Un gusto realmente lo que nos está diciendo. La invito a Verónica Viceno, allí de México, comentario también de lo que estamos hablando, el debate con el profesor Mario Burkun. Sí, yo estoy de acuerdo también con los planteamientos que se han hecho pues aquí y pues también comentando un poco sobre lo que decía nuestro compañero Raúl Rojas. Bueno, hay que ver que este proyecto de reordenamiento territorial como un proyecto pues estratégico en la península de Yucatán no afecta nada más al pueblo maya. Si bien tenemos que ver pues que el sureste de México es un punto geográfico rico en biodiversidad, pero no solamente en biodiversidad, sino en los recursos comunes que son de todos y que muy bien el pueblo maya ha preservado durante cientos de años, ¿no? Entonces, en este tenor y ante la pandemia que nos está impactando a todos en el mundo, nuestra prioridad debería de ser la conservación, pues la protección de los bienes comunes que son la naturaleza y que son, por supuesto, protegidos desde hace cientos de años por nuestros pueblos originarios. Tenemos que, en mi opinión, bueno, pues tener nuestra mira en otro tipo de economías que no sean extractivas, que no sean racistas, ¿verdad? Que puedan integrar en una democracia participativa las miradas de los pueblos originarios que tienen otra forma de concebir la vida, otra forma de conocimientos también, que pueden aportar muchísimo a las problemáticas que vivimos como humanidad y que estamos enfrentando ahora con esta pandemia. Entonces, bueno, ¿qué desarrollo estamos promoviendo con este tipo de proyectos en el que la extracción, pues, en otros lugares que en la península de Yucatán no, pero por ejemplo en estados de nuestros hermanos zapotecas, por ejemplo en Oaxaca, donde la minería es una extracción que genera muerte a personas, que envenena el agua, que envenena la naturaleza, que envenena nuestros alimentos, y que además en la península de Yucatán, junto con muchos otros que se entrelazan entre la economía supuestamente verde, con las eólicas, con los paneles fotovoltaicos y con todos los proyectos que trae la agroindustria, ¿verdad? También, y que se amarran de manera sistemática, pues, con este proyecto del Tren Maya, pues son un proyecto de muerte que pretende desde el norte extraerse también toda esta riqueza natural y cultural que existe en estos territorios, para frenar una migración, pero no solamente para eso, sino para extraer lo que queda en estos territorios biodiversos y culturalmente importantes. Le voy a dar el cierre a Verónica. Verónica, ¿cómo te has sentido? ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Es habitual en vuestra experiencia
de comunicación de la comunidad maya, encontrar esta apertura que han encontrado, si se han sentido cómodos, porque realmente nos interesa que los buenos vecinos estén, y como siempre le decimos a nuestros invitados, si necesitan nuevamente hablar al aire, me llaman y lo hacemos sin ningún problema en el mismo momento que ustedes lo necesiten. Adelante, Verónica. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este valioso espacio que pues tenemos como un ingrediente de nuestra esperanza ante esta situación tan preocupante que se vive en México. Agradezco, por supuesto, también todas las muestras de afecto y de apoyo, ¿no?, de nuestros compañeros también. Y sí, efectivamente, en la historia de la humanidad ha habido atrocidades, ¿no? Pero aunque pase el tren, si es que pasa, ¿verdad? Porque por eso estamos aquí, para unir voces, para unir esfuerzos en contra de un ecocidio y de un etnocidio y en contra de la vida misma, ¿no? Porque todos somos parte de un todo, ¿no? Yo lo que pienso es que la voz y la verdad de la que estamos hablando es la que debe perdurar y va a prevalecer en las futuras generaciones. Entonces, es lamentable lo que sucede, sin embargo, bueno, pues estamos aquí platicando de esto y uniendo los esfuerzos para que se pueda evitar, ¿no? Se pueda evitar. Muchísimas gracias, querida amiga Verónica Briceño, Comunidad Maya, allí desde México, y le voy a invitar al cierre de la palabra también al amigo Pedro, hombre de las letras. ¿Cómo te has sentido, Pedro? ¿Te ha gustado la participación? ¿Qué piensas que ha quedado en el tintero para que nos digas en estos 3 minutitos que nos quedan para poder dar cierre? Adelante. Claro, me he sentido en casa. La verdad es que te agradecemos mucho, Carlos, esta oportunidad, porque justamente en estos momentos en nuestro país, muchos micrófonos y muchas páginas y muchas imágenes de los medios se nos han cerrado, y te agradecemos mucho que las puertas de tu espacio estén abiertas. Nos hemos sentido tan cómodos, cómo no, con el afecto de las compañeras, de los compañeros que aquí disfrutamos, y te agradecemos mucho que hayas tomado el tema, pero no solamente eso, sino tu solidaridad, tu compromiso con los compañeros y compañeras de este programa. Pues nosotros vamos a seguir luchando, reiterando lo que dijo nuestra querida Verónica, a ver si pasa este tren, porque pues la verdad es que nosotros no pensamos que vaya a pasar, y no sé si es que pasa, no sé por dónde vaya a pasar, pero tenemos el compromiso de luchar y defender lo nuestro, toda vez que en nuestra visión como pueblo maya hemos visto cómo los animales nunca consienten su muerte, y eso es nuestro ejemplo. Nosotros vamos a seguir y vamos a luchar a pesar de esta injusticia. Y también no quiero quitar el renglón en el tema que mencionas sobre las Naciones Unidas. Lamentamos que esta situación se esté dando en ese nivel, y creo que el ejemplo que ellos nos deben es la de promover la vida, la democracia, y nosotros estamos comenzando a levantar esa voz, a levantar nuestras manos en ese horizonte. Entonces esperemos que esta voz se pueda saber, y pues bueno, sabemos que la mayor fuerza es la difusión que se dé de este tema en todo el mundo. Nosotros pensamos que es lo más importante, que se conozca nuestra situación, que se sepa de nuestro caso, que se conozca nuestra lucha, y que el mundo pueda saber de qué estamos hablando y por qué estamos levantando la voz. Esto es un poco lo que comento al respecto, y pues con mucho cariño y agradecimiento a tu programa y a tu auditorio. Muchísimas gracias, Pedro BC y Verónica Briceño. Un aplauso para ustedes dos de parte de todos los buenos vecinos. Le agradecemos
estos minutos de profundización de la construcción del futuro que nos han dado, porque nos están señalando un camino con vuestra lucha y ahí vamos a estar siempre nosotros acompañándolos y por supuesto en el momento que en breve nos encontremos todos nuevamente en ese fogón de la vida, allí vamos a estar con nuestros descendientes generando futuro. Así que muchísimas gracias, queridos amigos. Pedro de C. de la Comunidad Maya, Muncincal desde México y la querida amiga Verónica Briceño también desde México.